Un tiempo con Dios para meditar todo el día. Sacrificio de alabanza. Y leemos en la carta a los Hebreos, en el capítulo 13, versículo 15 y 16. Y dice la palabra de Dios: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Sacrificio de alabanza. Y viendo este tema de cómo los profetas hurtan con mucha labia, hablando lo incorrecto, hablando en nombre de Dios, diciendo así dice Dios, Dios me ha dicho que te diga, y entre otras sandeces para beneficio, algunos lucrativo, otros solamente por tener una autoridad, por ser reconocidos, etcétera, etcétera. Pero vemos que así como Dios rechaza los que hablan mentira, los que roban su palabra, los que a través de su labia engañan a las personas, también el Señor nos exhorta a qué es lo que debo hablar, qué es lo que debe salir de mis labios, qué es lo que debe brotar de mi boca. Por eso un sacrificio de alabanza. ¿Cuál es el sacrificio de alabanza? El versículo nos lo deja ver. Fruto de labios que confiesen su nombre. Dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Lo contrario a hablar mentira en nombre de Jesús, con mucha labia, con los labios mentirosos. Una de las cosas que Dios aborrece en el libro de Proverbios, lo deja ver, una de las 6 cosas que aborrece es la lengua mentirosa. Y así también Dios nos dice qué es lo que tenemos que hacer con nuestra boca. Y aquí nos muestra que es sacrificio de alabanza, fruto de labios que confiesan su nombre. La alabanza es una oportunidad para reflexionar, para agradecer, para bendecir, para contar la bondad de Dios en nuestras vidas. No solo alabamos en la iglesia cuando cantamos o en nuestra casa cuando ponemos música y cantamos música que sea bíblica. Hoy en día tenemos que escoger lo que cantamos, lo que escuchamos, porque hoy en día hay mucha música que no es de Dios, que la cantan supuestos cantantes supuestamente cristianos, pero de música cristiana no tiene nada. Pero hay unas canciones que son hermosas, que exaltan al Señor, que muestran sus atributos, que son palabra cantada. De eso es lo que Dios habla. La alabanza no es solo en la iglesia, la alabanza es todo lo que pronuncian nuestros labios, todo lo que pronuncian nuestros labios que es bueno, que es agradable, que es perfecto. La alabanza es algo que podemos hacer continuamente. Podemos alabarlo por sus obras poderosas, las maravillas que ha creado, incluso las obras de gracia que aún Él está haciendo en nuestras vidas. Podemos alabarlo por su provisión cada mañana cuando nos levantamos y decimos: Dios, gracias por un día más de vida, gracias porque tú eres bueno, gracias porque aún sostienes el universo con tu poder. Gracias porque tengo aire para respirar, gracias porque hoy tengo un trabajo, gracias porque tengo un techo, un vestido, un hogar, tengo unos hijos, tengo un alimento, gracias porque tengo cobijas, Dios, gracias porque me das provisión de un jabón para poderlas lavar y que huelan rico. Esto es fruto de labios que confiesan el nombre de Jesucristo, esto es alabar. La forma en la que hablamos alaba, bendice o no al Señor. Un sacrificio de alabanza significa hacerlo incluso cuando no tenemos ganas, incluso cuando las cosas aparentemente no están bien, incluso, así parezca irrisorio, cuando las cobijas están sucias y no hay jabón para lavarlas, cuando las cosas no están como fluyendo como quisiéramos. Aún ese sacrificio de alabanza significa mucho ante la presencia de Dios. Como creyentes, tanto en tiempos de bendición como en tiempos
difíciles donde está la bendición también de Dios, pero que a veces somos carentes de algo en nuestra vida, podemos alabar, necesitamos alabar a Dios, porque es bueno por su misericordia, por su amor, por su gracia, por todo. Mientras esperamos ver el cumplimiento de nuestras oraciones, podemos elegir reconocer, confesar, glorificar continuamente su nombre. No es nuestra responsabilidad preocuparnos e inquietarnos o tratar de hacer la parte de Dios, tomando en nuestras propias manos situaciones que deben dejársele solo a Él. Primera de Pedro 5:7 dice que echemos toda ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Que descansemos en Él. Venid a mí todos los que están trabajados y cansados, y yo los haré descansar. Dios habla que confiemos en Él. Confía solo en mí y yo haré. Descansa en mí y yo te daré. Confiando en Él, alabando por lo que Él ha hecho, por lo que está haciendo y por lo que creemos por fe que Él va a hacer. Incluso en los días que no son fáciles, cuando no vemos necesariamente cómo va a funcionar todo, podemos ofrecer un sacrificio de alabanza, porque podemos decir: Señor, aunque no lo veo, sé que si es tu voluntad, tú lo harás, Dios, y esperaré pacientemente. Esto es lo que agrada al Señor y aumenta nuestra fe cuando confiamos en Él sin importar las circunstancias que nos rodean. Que un sacrificio de alabanza esté continuamente en nuestras bocas, por la maravillosa obra de gracia que Jesús ha hecho en nosotros, que el Padre ha estado allí, que el Espíritu Santo también ha estado allí con nosotros. Es hermoso entender esto, cómo Dios se glorifica en medio de un corazón que le alaba, y más aún cuando un corazón está quebrantado, Él dice que Él no lo desprecia jamás. Dice que ofrezcamos un sacrificio, bueno, pero para hacer un sacrificio bajo el Antiguo Testamento debía haber un altar. Por eso en las iglesias cuando dicen pasemos al altar, no, eso no es un altar, eso es un púlpito. Pero nosotros sí tenemos un altar que es la cruz, donde hubo un sacrificio. Cristo Jesús pagó por nuestros pecados. También tenemos un sumo sacerdote, Jesús. Pero sin embargo, la palabra de Dios no nos está hablando de los sacrificios sangrientos del antiguo pacto, sino el sacrificio de alabanza, el fruto de labios. Entonces, cuando yo recuerdo la cruz, lo que Cristo hizo en mí en la cruz es cuando le alabo, cuando le exalto, cuando le adoro, cuando salen palabras de reconocimiento, de gratitud, de amor, de bondad, de todo hacia Dios. Eso es lo que Dios está hablando, pero déjame rápidamente explicar un poco este versículo. Dice la palabra de Dios que así que ofrezcamos siempre. ¿Cuándo quiere Dios que ofrezcamos fruto de labios que confesen su nombre, un sacrificio de alabanza? ¿Cuándo es que Él quiere? Siempre. El Señor quiere que lo hagamos continuamente. Pero ¿cómo quiere que lo hagamos? Por medio de Jesucristo. La alabanza que le agrada a Dios es ofrecida por medio de su Hijo. Porque esa alabanza va sobre una base de justicia y de amor que solamente Jesús nos puede dar. La alabanza que agrada a Dios se ofrece de continuo, a diario. Así como comemos a diario necesitamos tener este tiempo. La alabanza que agrada a Dios nos muestra que es siempre, también es por medio de Jesucristo, pero que se hace con nuestros labios. Y también dice el versículo 16, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque tales sacrificios se agrada a Dios. ¿De cuáles sacrificios se agrada a Dios? De los de alabanza, fruto de labios, está hablando de mi boca, pero también de hacer el bien, está hablando con mi cuerpo, con mis finanzas, con mis contactos. Hacer el bien también es un sacrificio. Hay veces algunos se tienen que quitar el pan de la boca para dárselo a otros, y eso es un sacrificio, no como yo, pero come tú. Tal vez yo voy más cerca, toma tú para el transporte, y vete que tú vives más lejos, y yo me sacrifico un poco en caminar para que tú llegues y no tengas que caminar tanto y llegues descansados. Estos sacrificios Dios les agrada. No somos salvos por obras, pero este tipo de obras de hacer el bien
Es un sacrificio que hacemos en nuestro cuerpo, en nuestra vida, y a Dios le agrada. Mira lo que dice Romanos 12. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo. La clase de sacrificio que a Él le agrada, esa es la verdadera forma de adorarlo. Con nuestro cuerpo, con nuestra boca, con nuestras fuerzas, cuando ayudamos a cargar un paquete a alguien que no tiene fuerzas, cuando ayudamos a alguien a subir el bus, cuando proveemos un alimento y tal vez decimos, yo en mi casa tengo uno y tal vez no me como pero esta persona es el único que tiene. De hacer el bien, tal vez la Biblia nos enseña que no nos cansemos de hacer el bien porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Tal vez a veces decimos, pero a toda hora haciendo bien, a toda hora ayudando, a toda hora, pero el Señor nos dice continuamente, dice ofrezcamos siempre, continuamente, es por medio de Jesucristo que lo tenemos que hacer, continuamente, esa es la bendición. Y concluyo con este versículo en el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22 y 23, cuando Saúl ofrecía sacrificios a Dios, pero no le obedecía. Y Dios le habla a través del profeta Samuel y le dice, se complace el Señor tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Él. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra del Señor, Él también te ha desechado, para que no seas rey. Sacrificio de alabanza. Nuestra boca está para alabar, para bendecir, para agradecer. ¿Qué sale de nuestra boca? Tenemos que tener cuidado porque lo que Dios pide es sacrificio de alabanza. Y no solamente, como he repetido, la grosería, sino también el negativismo, las palabras de incredulidad, las palabras necias, las palabras que bajan el estima, las palabras que maltratan, las palabras que juzgan cuando no se debe juzgar. Juzgamos en la doctrina, no personas. Las palabras que dañan, que tachan, que hieren. Sacrificio de alabanza. Oremos. Padre eterno de gloria, gracias por este hermoso tiempo con Dios para meditar todo el día. Gracias porque hoy aprendemos que lo que procede de los labios se considera como fruto, que revela el carácter de su fuente. Como el fruto de un árbol revela la naturaleza del árbol. Dice que el árbol bueno no puede dar frutos malos, ni viceversa. Por eso necesitamos hablar. Es feo, es triste, es doloroso cuando un esposo nunca le dice a su esposa que la ama y viceversa. Tal vez pensará es que a mí no me aman. ¿Qué tal de una madre cuando tiene sus hijos en sus brazos y nunca los consiente, nunca los besa y nunca les demuestra su amor, nunca les dice cuánto lo aman, cuando se van al colegio, cuánto los extrañan? Y no decir esto nunca es tal vez demostrar que no hay interés, que no estamos agradecidos, que no nos interesa. Lo mismo, si realmente amamos a Dios, ¿por qué no podemos con nuestra boca confesarlo? ¿Por qué no podemos con nuestra boca decirlo? ¿Por qué no podemos con nuestra boca declarar lo bueno que es Dios para nosotros? Por eso gracias, Padre, por cada enseñanza que tú nos das. Gracias porque hoy nos exhortas, Dios, a hablar el bien, a hablar en bendición, a exaltar, a hablar fe, corregir nuestro hablar, fruto de labios que confiesan tu nombre, Señor, siempre, siempre, siempre con nuestros labios y con nuestro cuerpo. Te amamos, Padre, y te bendecimos y entregamos una vez más todo a ti. En el nombre de Jesús y bajo el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Un abrazo gigante para todos.